Ministra de Salud, Marta Reyes, que nos acompaña esta noche. Ministra, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre verla y tenerla en nuestro programa. Esta vez quisiera comenzar cómo vamos con la Jornada Nacional de Vacunación, no la del COVID, que nos va a hablar más adelante, sino la jornada que comenzó hace unos días. Bueno, nuestra Jornada Nacional de Vacunación del Poder Ciudadano, que se está desarrollando desde el 6 de abril y que va a finalizar el 25 de abril, nosotros tenemos establecido un abordaje integral que no solamente incluye la aplicación de vacunas, sino la entrega de una dosis de vitamina A y una dosis de antiparasitario. Nosotros tenemos una meta para esta jornada de 1.373.085 dosis a aplicar para proteger a las personas de las diferentes edades dentro de la familia. Recordemos que nosotros con esta jornada establecemos el completar esquemas de vacunación de acuerdo a edad, y nuestra población va a recibir estas vacunas en los niños menores de 1 año, en los niños de 1 año exactamente, en el grupo también ya de 1 a 4, en los niños en edad escolar, en los adolescentes, en los adultos jóvenes y adultos mayores hasta los 50 años, para completar de esta forma las dosis que requieran en base al esquema establecido por edad. Pero también los niños de 6 meses a 7 años van a recibir su dosis de vitamina A. Aproximadamente la meta es de 720.184 niños a proteger con una dosis de vitamina A, y van a recibir su dosis de antiparasitario todos los niños de 1 a 10 años, que significa un total de 1.335.721 dosis de antiparasitario para asegurar la desparasitación de estos niños. Recordemos que la estrategia nuestra en la jornada de vacunación establece aplicarse desde las unidades de salud a nivel escolar. Visitamos todas las escuelas primarias para poder cubrir el esquema de los niños en edad escolar y la dosis de vitamina A y antiparasitario. También hacemos las visitas casa a casa, y en el caso de los lugares de más difícil acceso tenemos la estrategia de las brigadas de penetración. Hasta el día de ayer, que estamos cerrando nosotros prácticamente el 7º informe durante este periodo, ya tenemos un 34% de avance en lo que se refiere a la vacunación, un 30% en relación a la vitamina A y un 32% en relación a los antiparasitarios. Nosotros esperamos que en nuestra semana central, que es del 19 al 25, logremos ya tener la meta establecida y poder cerrar ese fin de semana, sábado 24 y 25 de abril, un cierre en victorias, ¿no?, habiendo logrado la meta establecida, y poder de esta manera proteger a toda la población nicaragüense según el esquema de vacunación de nuestro país. Van bien rápido, de acuerdo a ese informe, más del 30% en tan solo unos días, quiere decir que están trabajando intensamente. Definitivamente, recuerde que nosotros siempre comenzamos por el área rural, que es el que está más alejado, y finalizamos en la semana central normalmente en las cabeceras urbanas, y posiblemente ya al día sábado 24 y algunos CILAIs estén cerrando en Victoria su cumplimiento de programación de vacunas antiparasitarios y vitamina A, y el 25 aquellos CILAIs más grandes que también requieren todavía avanzar un poco más en fin de semana, pero seguramente vamos a estar cumpliendo nuestra meta. Recordemos que esta es una estrategia importante dentro de lo que es la prevención de las enfermedades. Estamos protegiendo con este esquema contra 16 enfermedades, y esto es clave, ¿no?, porque siempre es más importante la prevención que evitar, ¿no?, de esta manera las enfermedades, evitar complicaciones y desenlaces fatales. Creo que un aspecto importante de nuestro Ministerio de Salud es la experiencia que tenemos en jornada. Recordemos que este año estamos cumpliendo 40 años del desarrollo de las jornadas de vacunación, iniciadas en 1981 como las Jornadas Populares de Salud, y que este año pues es una experiencia importante para nosotros el poder realmente retribuir a la población y poder garantizar a través de esta actividad y estas estrategias la restitución del derecho a la salud, y de proteger de esta manera contra enfermedades que dejan secuelas, enfermedades que pueden causar desenlaces fatales. Entonces creo que ha sido un esfuerzo y una prioridad de nuestro gobierno sostener estas actividades, como las hicimos el año pasado. En situaciones bien complejas se cumplió la jornada con éxito, y en este año también nosotros esperamos obtener iguales resultados, y garantizando de esta manera con la confianza de la población al personal de salud y al sistema que están atendiendo y
llegando, ¿no?, a los diferentes puestos establecidos que están siendo anunciados a través de los medios de comunicación locales, pero también a través de la participación comunitaria, que es la base de nuestro modelo de salud familiar y comunitario, que es un elemento muy importante en el desarrollo de jornadas y estrategias de este tipo. 41 años de experiencia acumulada de jornadas de vacunación, clase experiencia acumulada. Recordemos que nosotros iniciamos con estas jornadas en el 81, y hacíamos 3 jornadas anuales, después 2 anuales, pero mientras se va fortaleciendo también la experiencia de la vacunación sistemática, en que los padres, los jóvenes, los adultos también acuden a este sistema, ya solamente dejamos una jornada para cubrir lo que pueda, sobre todo en la parte de más difícil acceso, y también garantizar la integralidad de las actividades, agregando otros elementos como es esa dosis de vitamina E antiparasitario. Nosotros ofrecemos al año 2 dosis masivas de antiparasitarios a nivel escolar, que prácticamente en el último trimestre, antes que los niños salgan de clase, se asegura esa segunda dosis a través de la jornada nacional, que normalmente la hacemos después del plan verano. Una vez terminamos plan verano, inmediatamente continuamos con la jornada de vacunación, garantizamos esa primera dosis de antiparasitario que ha incidido mucho en el proceso de las enfermedades diarreicas y por parásitos. Y esto es importante porque garantiza esa entrega no solamente de vacunas. Hay otros SILAI que, dependiendo de sus situaciones, pueden entregar, además de estos 3, sueritoral, pueden entregar sulfato ferroso y otras situaciones de respuesta directa, además del factor de educación que se mantiene siempre en la jornada sobre las diferentes enfermedades y también sobre las medidas preventivas de manera general. Hablemos, bueno, hay que felicitar a todo el personal de salud por semejante jornada nacional de vacunación, sin descuidar los hospitales, sin descuidar mi hospital, mi comunidad, sin descuidar la feria, o mejor dicho, realizando siempre la feria, además de la jornada de vacunación contra el COVID-19. Tremendo trabajo que reconocemos y agradecemos a ese ejército de batas blancas del Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuál es la evaluación de cómo vamos con esta segunda etapa de vacunación contra el COVID-19? Pero para nosotros es muy importante, ¿no?, el proceso de haber iniciado también esta campaña prácticamente paralela a la de la Jornada Nacional de Vacunación, porque también inició el 6 de abril y esta finaliza aplicando las primeras dosis de esta vacuna de la India, la vacuna Covishield, el 30 de abril. Nosotros tenemos una programación y una organización para garantizar esta vacunación con equipos, 20 equipos que están movilizándose a nivel nacional, conformados cada uno de ellos por 20 personas y un coordinador, para asegurar la vacunación según un cronograma establecido para aplicar esta primera dosis. Entonces nosotros vamos a proteger aproximadamente con estas vacunas, tanto las 100,000 donadas a través del sistema de la donación que recibimos del pueblo y gobierno de la India, las 235,000 que recibimos a través del mecanismo COVAX. Eso nos hace un total de 335,000 dosis que va a proteger a 167,500 personas, que en este sentido incluye a los cardiópatas, a las personas con cáncer que se encuentran en condiciones estables y a los adultos de 60 y más años que presenten enfermedades crónicas de base. Prácticamente esta es una etapa que inicia la protección de este grupo, porque el grupo de 60 y más años es un grupo más amplio, y en ese sentido pues nosotros definimos que son aquellas personas que tienen 2 o 3 para poder realmente priorizar los grupos más vulnerables dentro de ese grupo, que realmente todo es sensible porque la misma edad también es un factor de riesgo, pero ante la situación de no contar con todas las vacunas que nosotros quisiéramos tener, estamos iniciando con una prioridad dentro de estos grupos especiales, ¿no? En el caso de las personas con cáncer y cardiopatía, pueden ser menores de los 60, porque recordemos que son 2 situaciones muy críticas en que puede haber personas que sean más jóvenes que el grupo de edad, pero los hipertensos, los diabéticos, los que presenten cuadros respiratorios crónicos u otra enfermedad crónica de base, son los de 60 y más años que van a acudir a los diferentes puestos de vacunación que se están informando de una manera semanal que SILAIS van a estar vacunando, y diariamente en cuáles son los puntos por cada uno de los municipios que corresponde a cada uno de los SILAIS o departamentos del país. Esta jornada, decía usted, que son las vacunas donadas por Covishield de la India y de el COVAX. Debo de suponer que se va a garantizar la segunda dosis con todo eso. Es decir, unas 170,000 personas son las que van a recibir esta vacunación.
Se está asegurando a 167.500 y se están dejando la reserva de las otras dosis que corresponden a la segunda dosis. Recordemos que en el caso de la Covishield, el intervalo es de 9 semanas. El segundo periodo de vacunación prácticamente va a ser del 7 de junio al 2 de julio. Y de esta manera estaremos protegiendo a toda nuestra población que son vacunadas en esta primera etapa con su segunda dosis como corresponde del 7 de junio al 2 de julio, según la fecha que estamos nosotros iniciando, asegurando que la segunda dosis se ponga a las 9 semanas. La recomendación del laboratorio es que la vacuna segunda se puede poner entre 8 a 12 semanas de la primera y nosotros definimos que en el momento en que comienza a garantizar un nivel de mayor de protección es a las 9 semanas, y entonces se definió a nivel de nuestro país que tomando ese rango de 8 a 12, pues íbamos a comenzar a aplicar la segunda dosis a las 9 semanas de la primera. Es muy importante que nuestra población sepa que este es un mecanismo un poco más lento que la experiencia de las otras vacunas. Normalmente nosotros llegamos a las unidades de salud, nos revisan nuestra tarjeta o nuestro esquema e inmediatamente nos aplican las vacunas, nos dan las orientaciones que corresponden, igual que siempre, y nos retiramos a nuestras casas. Pero esto implica un proceso de registro, de digitación de datos básicos que establece, porque puede ser que en un momento tengamos 2 o 3 vacunas, el hecho de registrar la vacuna que estamos recibiendo y poder establecer la fecha en que tenemos que citar nuevamente para cumplir con ese esquema. Puede ser que yo sea vacunada con una vacuna como Sputnik, que en 21 días tengo que regresar, y la otra persona le toca la Covishield. Entonces es muy importante asegurar que el esquema que se inicia con un tipo de vacuna, la segunda dosis corresponde a aplicar la misma vacuna. Entonces por eso es muy importante llevar el registro ordenado de las personas, porque en este momento pues hemos tenido la oportunidad en la primera etapa que protegimos a los pacientes con enfermedades renales, aplicar Sputnik nada más, pero ahorita estamos Covishield, pero puede haber un momento en que podamos tener 2 o 3 tipos de vacunas diferentes. Es importante que ese censo, ese registro sea muy detallado para asegurar ese proceso. Además, recordemos que hay otros procesos que tienen que ver con los 30 minutos de espera después de la vacuna, sobre todo ante las reacciones alérgicas, y eso significa un tiempo más dentro de este proceso, pero realmente hemos valorado que pese a que puede ser un tiempo más prolongado, realmente las personas cuando logramos compartir con ellas refieren que la información, el flujo se va cumpliendo adecuadamente, se les va explicando en todos los momentos del proceso y que realmente pues el personal está jugando su rol, ¿no?, de servicio, de garantizar no solamente una actividad con la calidad que comprende esta vacunación, sino que también con esa calidez y cariño que se ha visto reflejado en todo el proceso de la vacunación. Hasta el momento no se han presentado ningún problema, tal vez algunos que dicen me dio un dolorcito de cabeza o me dolió el hombro, pero aparte de eso, en Nicaragua no hemos tenido ningún problema con la vacunación. Específicamente han presentado, nosotros decimos, eventos relacionados con la vacuna bastante leves, como usted lo dice, ha habido dolor de cabeza, un poco de náuseas también, y lo más común ha sido el dolor en el lugar de aplicación en el brazo. Algunas personas también han tenido, sobre todo después que se vacuna, como una hipotensión, pero al final lo valoramos que no han desayunado, y por eso recomendamos que si es citado por la mañana, llegue desayunado. Si es citado por la tarde, llegue con su almuerzo, porque el proceso del tiempo, más el calor que tenemos ahorita, que está bien pesado en algunos departamentos del país, es importante que los adultos mayores que necesitan un cuidado importante también lleven su agüita, porque el familiar se queda afuera. Realmente, porque si no, tendríamos al paciente más al familiar, serían muchas personas en el ambiente, entonces los familiares se quedan afuera. Hay un espacio al final que se está dejando donde los familiares esperan también sentados cuando su familiar ya sale vacunado, pero es importante que en todo ese proceso hay un acompañamiento de personas o de decanes, que decimos nosotros, que los van llevando de la mano entre 1 o 2 personas dependiendo, porque a veces hay adultos que se pueden movilizar por sí mismos, pero hay otros que necesitan apoyo y eso se está asegurando en todos los procesos. Pero es importante incidir en que los señores lleguen con su desayuno por la mañana y con su almuerzo si les toca por la tarde, para que no tengan que esperar un tiempo prudencial que está de 1 hora, hora y media, que requiere todo ese proceso. Solo la media hora de observación ya es un tiempo que tiene que cumplir, más todo el proceso de los diferentes pasos. Entonces es importante que lleguen alimentados para que cuando estén ahí no tengan esa sensación de como desvanecimiento, pero hemos comprobado que muchas veces es porque por llegar muy temprano los señores no desayunan y entonces después eso les afecta en el proceso. Es la costumbre que tenemos los nicaragüenses, que queremos ser los primeros. Dice, es que van a dar números y entonces
Yo quiero ser el primero, dice la gente. Y además que Sí. los que son diabéticos lleguen también bien compensados, ¿no? Así, porque pueden tomar su tratamiento y a lo mejor no ingirieron la suficiente glucosa para poder resistir todo ese proceso. Pero en general han sido reacciones muy leves los que se han presentado y así situaciones de ese tipo está relacionado más que todo por hipoglicemia, porque se fueron muy tempranito, como usted lo dice, para tener la oportunidad de ser los primeros, pero eso puede afectar en algunos casos pues posteriormente. Otra cosa que he visto es que en algunos distritos o en algunos municipios andan unas unidades de vehículos recogiendo hasta en sus casas a algunas personas que no se pueden transportar a los centros de vacunación. Eso ha tenido una acogida, ha sido elogiado y muy apreciado por los nicaragüenses. En este caso, nosotros como ministerio directamente no estamos haciendo esa función. Recordemos que nuestro modelo de salud tiene una base importante, ¿no?, de apoyo, y a veces en algunos lugares, por ejemplo en los rurales, se han unido varias familias con apoyo y se han movilizado también de manera directa, pero recordemos que esta es una vacunación estrictamente voluntaria y que realmente el que vaya ha sido explicado por las visitas que se han hecho, por las citas que se hacen también personalmente y por teléfono, indicando todo el proceso para que ya las personas que lleguen realmente pues están conscientes de que se van a aplicar esta vacuna y lo más importante, que asuman la responsabilidad de que también tienen que llegar ante la segunda dosis, porque esto es clave, no solo la primera, es necesaria, llega a un nivel en que los anticuerpos ya comienzan a bajar y que es necesario este otro impulso para que nuevamente los anticuerpos incrementen y manejen ese nivel de protección que necesitamos para proteger a nuestros adultos mayores, sobre todo que son los más vulnerables si tienen enfermedades crónicas de base a tener complicaciones, y es un aspecto que viene a integrar un elemento más al abordaje integral que tenemos que realizar ante la situación de la COVID-19. Es parte de la respuesta que estamos dando. Esto no significa que si yo me vacuno dejo de hacer las otras medidas preventivas, sino que tenemos que sostener todas las acciones conjuntas y mientras más protejamos a los más vulnerables, pues esto nos ayuda a tener una situación de menor complejidad, cuadros que si se puedan presentar sean leves y no significan complicaciones y que ameriten una situación de abordaje hospitalario. Definitivamente, lo cual quiere decir en el buen lenguaje nicaragüense, no podemos bajar la guardia a pesar de que estemos en jornadas de vacunación. Definitivamente las medidas de lavado de manos son clave, el uso de alcohol en situaciones en que no tengamos la oportunidad de tener agua y jabón a mano, el guardar la sana distancia en espacios que estamos compartiendo con muchas personas, también la recomendación del uso de mascarilla en ambientes donde haya muchas personas. Siempre es importante mantener esas medidas a la par de que nosotros estemos vacunando a los adultos. Normalmente las personas que se movilizan fuera de sus casas son los más jóvenes, los que van a hacer las compras, los que van al trabajo, los que estudian, por lo tanto ellos corren un riesgo y entonces es importante siempre cumplir las medidas, aunque epidemiológicamente el comportamiento del COVID en nuestro país ha tenido una tendencia a la disminución y sostenerse en esa medida. Recordemos que cuando se abren vías, se abren fronteras, entran aviones, vienen personas de otros lados y aunque nosotros tenemos la responsabilidad, a la par de hacer la vacunación, insistir en las medidas preventivas, tratar los casos sospechosos y detectarlos oportunamente, tenemos también que medir y dar seguimiento a las personas que entran al país. Se mantiene esa vigilancia activa, ese reporte con el apoyo de la parte de migración y el seguimiento nuestro a nivel de los diferentes departamentos donde se movilizan estas personas. Entonces es un trabajo totalmente integral para poder detectar oportunamente una situación de riesgo y prevenir situaciones de complicaciones y de aspectos que impliquen un riesgo a la vida, y esos son los aspectos que hemos estado trabajando como una prioridad de nuestro buen gobierno para asegurar la atención, la prevención y el abordaje, ¿no?, de todas estas medidas que conjuntamente nos van a ayudar a sostener el comportamiento que hasta este momento nuestro país ha alcanzado. Bueno, el compromiso, recordemos, del mecanismo COVAX era cubrir durante todo el año 2021 el 20% de la población de todos los Estados miembros de la OMS y de la OPS a nivel de la región y también de otros países a nivel mundial. El compromiso con Nicaragua era entregar en el primer semestre aproximadamente 504,000 dosis que se iban a completar. Lo que ya recibimos, 235,000 en este primer trimestre y el resto posiblemente a mediados de abril. Pero con la situación que se dio en la India, el laboratorio pidió hacer una extensión porque ellos iban a vacunar a su población. Entonces posiblemente nosotros, lo que nos explicaban,
a través del mecanismo COVAX es que ellos van a terminar de entregar hasta finales de abril aproximadamente las primeras dosis al resto de los países. Y nosotros fuimos beneficiados de ser de los primeros países que recibimos estas vacunas a través de este mecanismo, sumada a las 100.000 dosis que recibimos de donación de la India y las primeras dosis que recibimos de parte de la Federación de Rusia, que nos ayudaron muy importantemente en este grupo tan sensible como son las personas con enfermedades renales y que estaban en tratamiento de diálisis y hemodiálisis. Nosotros esperamos tener información nueva y esperamos que posiblemente tal vez en mayo se logre cumplir ese compromiso de recibir esa cantidad de dosis durante el primer semestre y después recibiríamos prácticamente otra cantidad similar en el segundo semestre. Recordemos que esto está en dependencia de la disponibilidad de la vacuna, de su fabricación. Hay una desventaja que también se ha estado planteando allá en el acceso. Hay países que han tenido, nosotros decimos, acapararon más dosis y otros países se han quedado. Hay países que están en condiciones muy complejas, que no han recibido siquiera esas primeras dosis y nosotros ya vamos avanzando gracias a ese mecanismo y también a las gestiones de donación de nuestro gobierno que realmente ha impulsado desde un inicio de que se habló en relación a la estrategia que se tenía que desarrollar a través de la posibilidad de las vacunas. Se ha estado trabajando. Nosotros trabajamos desde el año pasado en todos esos procesos que implicaban cumplir con una serie de requerimientos a través del mecanismo de COVAX y recibimos la donación a través del apoyo de Alianza Gavi, que en otros momentos hemos trabajado juntos en la introducción de la vacuna rotavirus y neumococo de los niños, y eso ha significado pues ya un conocimiento del abordaje y de la experiencia de nuestro país en el componente de las inmunizaciones, donde ha sido reconocido, ¿no?, el trabajo de cobertura, el trabajo de la tenencia de las tarjetas de parte de nuestra familia, de nuestros padres de familia. Ha habido un esfuerzo conjunto y una historia muy positiva en relación a cobertura de vacunación. Entonces, nosotros recibimos esta donación a través de ese mecanismo, pero también nosotros estamos desarrollando, y lo hemos hecho desde el principio del año, las gestiones de compra a través de diferentes mecanismos para poder realmente ir completando las vacunas requeridas. Recordemos que la OPS estableció que los países deberían de tener al menos entre un 60 y 70% de cobertura de sus poblaciones para garantizar el cortar la transmisión de una manera más clara, más importante, ¿no? Pero eso no depende porque los países a veces podemos tener el financiamiento, pero está en relación a la capacidad de producción de la vacuna y a la disponibilidad. Entonces nosotros esperamos que en mayo logren ellos poder cumplir con ese compromiso del primer semestre y también esperamos que las gestiones de compra que se han hecho desde un inicio del año podamos concluirlas y tener la posibilidad de llegar a tener ese 55% que habíamos definido de compra como país y más el 20% de Gavi, tener más o menos una oportunidad de un 70-75% de cobertura de nuestra población. Recordemos que esta vacuna, aunque ya hay estudios avanzados en niños, todavía la recomendación general de la OMS es que la aplicamos de 18 a más años. Entonces, eso limita ya a una población importante. Recordemos que nuestra pirámide poblacional es de las personas jóvenes, entonces hay un grupo importante acá, pero la idea es dentro del plan de introducción de las vacunas desarrollado por nuestro país, establecía como prioridad de los grupos mayores de 60 con enfermedades crónicas de base, el personal de salud, personal de las instituciones que está en primera línea de cada una atención permanente de nuestra población, y después ya bajar a las personas menores de 60 con enfermedades de base, porque sabemos que tenemos personas menores de 60 que son hipertensos, que son diabéticos, que pueden tener un cáncer, una situación crónica de base, pero que dábamos prioridad a la prioridad en cuanto a las edades y las condiciones y posteriormente al resto de la población hasta las indicaciones de la OMS en cuanto a edad del uso de la vacuna. Ya sabemos que hay algunas que están haciendo estudios en niños tal vez no tan pequeños, pero que eso implicaría que si es positivo, pues habríamos que todos los países ir estableciendo nuevas metas y programaciones una vez que los estudios definan que se puedan vacunar grupos de menor edad. Pero todo esto tiene una relación directa no con la necesidad de la población, no con los propósitos de los países, como en el caso nuestro, que ha habido un énfasis en una gestión constante de ver la oportunidad de compra, que es lo que estamos revisando, y también las vías de donaciones, pero eso está debidamente definido por la disponibilidad que se tenga a través de los diferentes laboratorios que están fabricando las vacunas contra el COVID-19. Estamos de acuerdo, y además los países grandes, ricos, capitalistas, esos que tienen plata para comprar inmediatamente la vacuna, son quienes la han acaparado en detrimento
de las otras naciones. Pero según lo que usted nos acaba de explicar, de acuerdo a cómo se está procediendo a aplicar la vacuna en Nicaragua, gradualmente no vamos a tener problemas. Va a seguir la vacunación. Bueno, vamos a recibir en mayo la otra dosis del mecanismo COVAX para garantizar la cobertura del resto de los de 60 años. La población, así. Y así se va cubriendo. La verdad es que hemos venido, la estrategia establecía comenzar con los de mayor riesgo, los grupos más vulnerables, y mientras las vacunas van siendo accesibles a nuestro país, a todos los países, ir cubriendo de esa manera hacia los que tengan menor riesgo en esa línea. Entonces nosotros estamos cumpliendo con la prioridad de proteger a los más vulnerables y después ir bajando hacia los que tienen una enfermedad o no tienen enfermedad, o realmente ya los menores de 60 años, los de 59 hasta 18, que tengan condiciones de riesgo, y después cuando vacunemos todos esos, el resto de la población de esa edad que no tenga una enfermedad de base, ¿no? Entonces esa es la línea y hemos estado cumpliendo con nuestro plan de introducción, con todos los acápites que tienen que ver con cadena de frío, con la parte de la información a la población para que sepa cuándo va a ser, a dónde va a ser y a qué hora le toca. Todos los aspectos que tienen que ver con qué condiciones pueden incidir para que no te puedas vacunar, si tienes fiebre, si tienes un cuadro respiratorio, si tienes un cuadro crónico que no está compensado. Ese día que te toca no podemos hacerlo, por eso están tomando la presión, están haciendo como un proceso de valoración antes de pasar el proceso de la vacunación, y se citan para el día que corresponda. Posteriormente, una vez tengamos el resto de la vacuna, o sin este periodo que por ejemplo Managua, que está vacunando desde el 6 hasta el 30, puede citar posteriormente cuando las personas tengan compensados estos cuadros. Entonces es muy importante que ha habido una información bastante directa también cuando están dentro del proceso. Hay mucha información también que se está brindando para que realmente nuestra población esté clara de todo este proceso y realmente estemos cumpliendo con esa prioridad de proteger al grupo de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. Algunos televidentes consultan, aprovechando que usted está con nosotros esta noche, ¿qué pasa con aquellos que tienen un poco menos de 60 años, pero que son hipertensos graves, crónicos, o que son diabéticos crónicos, o tienen otro tipo de enfermedades reumáticas, etcétera? ¿Ellos cómo harían para que les apliquen la vacuna? En esta etapa realmente solo estamos vacunando por debajo de los 60 años a los cardiópatas que lleven su constancia de que están siendo tratados por esta situación, y a las personas con cáncer. Esos van de 18 hasta 90, 100 años si alguien los tiene. No importa la edad. No importa la edad, pero en relación a la cantidad de vacunas que tenemos, solo estamos ahorita en esta etapa inicial cubriendo los de 60 y más con enfermedades de base. Por eso decíamos que esto va a ir paulatino y que lo que tienen que ellos es tener su condición. Si ellos van a la unidad de salud, ahí va a estar su referencia, y en el momento en que toque los grupos menores de 60 años, pues ahí van a ser ellos convocados en la etapa en que venga más vacunas y podamos ir cubriendo primero los grupos más vulnerables. Sabemos que la edad también es un factor de riesgo. El solo hecho de ser un adulto mayor, aunque seamos sanos, también es una condición de riesgo. Por lo tanto, la prioridad ahorita son los de 60 y más, y después vamos a ir cubriendo los de 60 y menos con hipertensión, con diabetes, con otras enfermedades, pero en este momento la prioridad son los de 60 y más años, más los cardiópatas y las personas con cáncer, independientemente de su edad, de 18 hacia arriba. Definitivamente es importante que la vacunación es una medida más dentro del abordaje y la respuesta integral a la COVID-19. Recordemos que con estas vacunas estamos protegiendo del riesgo de complicaciones a los grupos más vulnerables, pero el resto que no estamos siendo vacunados debemos de continuar protegiéndonos, cumpliendo el lavado de manos, la sana distancia, el uso de la mascarilla en los lugares públicos, sobre todo, para realmente garantizar. Recordemos que andan también circulando otras cepas, y siempre en los países se vive movilizando a las personas, vamos y venimos, y aunque es un requisito para todos los países tener su prueba negativa, al menos en el caso nuestro, no más de 72 horas antes de ingresar al país debe estar hecha esa prueba. Siempre hay condiciones en que si a veces los virus están muy bajos, puede salir negativo y después resulta que desarrollas un cuadro. Entonces es importante que ante estas situaciones las medidas preventivas
no deben de dejarse, deben de mantenerse de una manera constante y proteger siempre, porque nos van a quedar adultos mayores todavía sin vacunar, y que esperamos que podamos coincidir terminando dar un espacio y tener la posibilidad, ya sea por donación, por a través del mecanismo COVAX o por las gestiones de compras que ya están abiertas para esperar solamente los calendarios de entrega para poder nosotros proteger a la población. Entonces es importante que si tenemos cuadros respiratorios acudamos inmediatamente a la unidad de salud para que ahí se defina si hay sospecha o no y hacer el manejo adecuado. Recordemos que esto es clave, no nos quedemos en casa, cuidemos a nuestros adultos mayores y protejámonos nosotros para proteger a las personas más importantes de nuestra casa, que son nuestros padres, nuestros abuelos, que son muy vitales, ¿no? Los nicaragüenses tenemos ese aspecto de que el adulto mayor es respetado, es amado y es cuidado. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos nosotros para cuidarlos a ellos.